Que Dios les bendiga a todos. Es un gusto y un privilegio saludarles nuevamente. Soy el pastor Carlos Rodas y estoy aquí para compartir con ustedes un tema bastante interesante, un tema que en los últimos días se estará escuchando, se estará hablando de ello, pues como cristianos nos compete el mantenernos informados. ¿Qué tema será? Se preguntarán ustedes. Vamos a estar estudiando hoy el tema que hemos titulado El origen y el significado de Halloween. Una fiesta que en muchos países es celebrada de alguna u otra manera, con algunas variantes, pero que de alguna manera nosotros entendemos perfectamente que no glorifica al Señor. Sin embargo, hay muchos cristianos que ignoran estos temas, otros que de alguna manera puedan estar ya involucrados en este tipo de actividades, y por ello es importante que a la luz de las Escrituras y también aprendamos un poquito de la historia, podamos conocer este tema en cuestión. Quiero iniciar en esta oportunidad leyendo un artículo que me pareció bastante interesante, que fue publicado hace pocos días en la página de CNN en español. Acá vamos a dar la referencia exacta. Este artículo lo publicó Rocío Muñoz el 24 de octubre del 2023 y le tituló ¿Cuál es el origen y significado de Halloween? ¿Por qué se celebra el 31 de octubre? Esto lo puedes encontrar en la página de internet de CNN en español. El origen de Halloween se remonta a un antiguo festival pagano celebrado por los celtas hace 2000 años, llamado Samhain. El festival, que tenía lugar en el Reino Unido, Irlanda y el noreste de Francia, se celebraba el 1 de noviembre para conmemorar el inicio del invierno y el fin de la cosecha. Los celtas creían que Samhain era una época en la que las almas de los muertos regresaban al mundo de los vivos para visitar sus hogares. Lo que llamaríamos noviembre, o la primera parte de él, parece haber sido el tiempo designado para el fin de la cosecha y el comienzo del invierno entre los pueblos que hablaban o hablan lenguas celtas, principalmente representadas hoy por los irlandeses. Esto explicó a CNN Joseph Nagy, profesor del Departamento de Lenguas y Literatura Celta de la Universidad de Harvard. Si bien no queda claro cómo celebraban Samhain los antiguos celtas, debido a que no habían muchos registros escritos, se dice que durante el festival se encendían hogueras en las cimas de las colinas para ahuyentar a los malos espíritus, según está registrado en Enciclopedia Británica. La tradición de usar disfraces comenzó aquí, cuando los pobladores usaban máscaras para evitar ser reconocidos por los fantasmas que se creían que estaban presentes. Según sus creencias, era en esa víspera que la línea de los mundos de los vivos y de los muertos se hacía tan delgada que se podía tener comunicación o contacto con los espíritus de los muertos. Según lo mencionado en este artículo, se dice que estas tribus hacían hogueras para ahuyentar a malos espíritus. Sin embargo, se tiene el conocimiento que no eran simplemente hogueras, no era simplemente encender un fuego. Hay registros, hay documentos que muestran y revelan que en esta noche no solo esta tribu, sino después muchos pueblos más sacrificaban, hacían sacrificios de animales, sacrificios humanos, incluso eran ritos completamente paganos, se movía el espíritu de adivinación, se cometían una serie de actos y sacrificios que ellos presentaban a sus dioses, por la creencia de que al ser tan delgada la línea del mundo de los vivos con el mundo de los muertos, los espíritus podían pasar libremente a nuestro mundo, al planeta que nosotros hoy conocemos, y que venían a visitar a sus familiares. También una serie de espíritus también se movían, entonces por ende ellos utilizaban disfraces para de esta manera engañar a los espíritus que estaban presentes. Los disfraces que ellos utilizaban eran disfraces que nosotros diríamos abiertamente que tienen un tópico demoníaco, ¿verdad? Que tienen una influencia maligna, satánica incluso, que eran los disfraces que ellos utilizaban. También existía la costumbre de que ellos visitaban las tumbas de sus seres queridos en esas fechas con disfraces y todo, y llevaban también comida y bebidas
para los lugares donde los muertos se encontraban, o los cadáveres de los muertos, o donde les hubiesen dado alguna especie de sepultura. Todo esto pues se constata a través de diversos documentos. Una de las cosas que me llama la atención es que ellos empezaron a hacer la práctica de recolectar alimentos afuera de las casas de los mismos pueblos celtas. Esto en honor a una costumbre aún más antigua, donde el pueblo traía ofrendas y dejaban alimentos a sus puertas con el propósito de alimentar y proporcionarle algo a los espíritus malignos que se movían en esos días para que no les hiciesen ningún tipo de daño. Esto es interesante y lo estaremos viendo ya en unos minutos, pero es una costumbre que ya se traía y que ellos empezaron a honrar. De cierto modo, se empezó a practicar dentro de las tribus celtas. Hay un dato interesante que quiero compartirte también. El Papa Bonifacio IV, de alguna manera, abarcó esta actividad pagana, esta actividad que realizaban los celtas, y la incorporó de cierto modo al catolicismo para congraciarse con aquellas tribus. Lo que hizo fue unir el Día de los Muertos o de los Santos Difuntos en un solo día, para que tanto los que se hacían llamar cristianos en aquel tiempo y los que eran paganos celebraran el mismo día, cosa que no sucedió solamente con esta costumbre, sino con muchas otras costumbres más, que fueron adoptadas, costumbres paganas, y fueron traídas de cierto modo al cristianismo, y algunos al día de hoy las siguen practicando por desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces, así fue como el 1 de noviembre se convirtió en el mal llamado Día de los Santos Difuntos. Aunque el 31 también se seguía celebrando, entonces para no dejarlo fuera, recibió el nombre de la Víspera de los Santos Difuntos, o la Víspera de los Muertos, ¿verdad? Del Día de los Muertos, cosa que en inglés se pronuncia All Hallows Eve. All Hallows Eve, que luego, después de varias pronunciaciones, empezó a pronunciarse como hoy le conocemos nosotros, como Halloween. Varios años después, grupos provenientes de Europa emigraron hacia Estados Unidos, entre ellos grupos de Irlanda, Reino Unido, Francia, que traían este tipo de costumbres, y al migrar ellos o emigrar a Estados Unidos, traían consigo este tipo de costumbres que fueron bien recibidas por otros grupos que ya eran locales, y se empezó a convertir en una práctica que se fue difundiendo en todo el país de Estados Unidos. Y ya en 1920, allá en Minnesota, se realizó un desfile masivo en honor a Halloween, y de esta manera se volvió una fiesta para ellos oficial. Al día de hoy nosotros sabemos y reconocemos mundialmente que esta es una fiesta celebrada por las personas no creyentes, no cristianas, que no tienen el temor de Dios y que practican alguna otra religión o no tienen comunión con el Dios verdadero, y por ende son engañados. Pero es una práctica que al día de hoy se celebra en muchos países, donde se disfraza a los niños, los padres disfrazan a sus hijos, los envían por las noches a pedir dulces con la amenaza de hacer alguna travesura si no reciben dulces. No solamente eso, también muchos jóvenes en universidades, colegios, etcétera, se disfrazan, salen por las calles a hacer quién sabe qué clase de maldades, a reunirse en discotecas, etcétera. Es una fiesta que ha cobrado fuerza en países de Latinoamérica, que eso obviamente no lo podemos nosotros ignorar. Si nos adentramos ya más en este tema y empezamos a escudriñarlo, vas a darte cuenta de que desde el principio de los tiempos esta ha sido una actividad pagana, una actividad celebrada a los espíritus inmundos, incluso al mismo Satanás, donde a todos los espíritus del inframundo se les reconoce, se les hace gloria, se les rinde un culto. Desde el inicio esta celebración ha sido satánica, diabólica, y por ende es dañina y nociva para que una persona que tenga temor de Dios no debe de ninguna manera enredarse en este tipo de cosas. Para ello quiero mencionarte lo que dice la palabra de Dios
en Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amado hermano y amigo, después de haber escuchado todas estas cosas, quiero que notes lo que la Escritura nos dice a nosotros como hijos de Dios. Nosotros no debemos participar de actividades como estas que no traen gloria, ni honra, ni alabanza al Señor Jesucristo, sino todo lo contrario. Es una fiesta pagana, una fiesta mundana, una fiesta satánica, donde las personas le están rindiendo culto al mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Y yo creo que nadie que tenga uso de razón va a querer participar de estas cosas. Quiero citar a continuación las palabras de Doreen Irving, una ex-bruja, ex-satanista, convertida, gracias a Dios, al cristianismo. Ella dijo lo siguiente: si los padres de familia supieran lo que significa Halloween, no pronunciarían siquiera esta palabra delante de sus hijos. Solo nota esa importancia, esa relevancia que le da esta mujer al significado de la palabra. Una mujer que estuvo en esos mundos oscuros de perdición, pero que ahora, convertida al cristianismo, lucha por abrirle los ojos a las personas que no conocen a Dios o dicen conocerlo, pero caen en este tipo de prácticas que ante los ojos de Dios no son nada agradables. Sin embargo, todo lo que representa Halloween, el pedir dulces y los disfraces, esto no se queda allí, esto trasciende al mundo espiritual, un mundo donde no es que exactamente nosotros creamos a esa línea delgada, sino que simplemente podemos observar cómo los brujos y los satanistas han tomado este día, el 31 de octubre, y posiblemente incluso el 1 de noviembre, para hacer una especie de males, de conjuros, de maleficios, para poner en las garras de Satanás a cuantos ministros puedan, iglesias, familias. Recordemos que el enemigo, lo dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 10, versículo 10, que el enemigo solo ha venido a hurtar, matar y destruir. Entonces el enemigo en ese afán utiliza estas fechas para ungir a sus enviados, a sus emisarios, para cobrar fuerza y destruir a todo el ser humano que pueda. En esto, repito, incluyendo iglesias, ministerios, pastores, evangelistas, ministros, a cualquiera que esté haciéndole la guerra al enemigo, será un blanco para que esa noche Satanás, que el Señor lo reprenda, lo quiera destruir. Entonces recordemos lo que nos dice la Escritura en 2 carta a los Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ningún cristiano puede ignorar lo que representa el 31 de octubre. Para nosotros no puede ser extraño esto. Tenemos que estar sabidos que es una noche donde el infierno va a pelear, va a tratar de destruir, va a tratar de dañar. Así que también es una noche en la que el pueblo de Dios debe unirse, a clamar, a orar, a ayunar, a buscar la presencia de Dios. Son días específicos en los que la iglesia debe ayunar, debe buscar la presencia de Dios, clamar al Todopoderoso para que las obras del enemigo sean destruidas y sean desbaratadas. Recordemos también lo que nos dice la Escritura en Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cabe mencionar que cuando las personas le colocan esos disfraces a sus hijos, les colocan también en la televisión películas dedicadas al satanismo, películas que hablan de demonios, de manifestaciones demoníacas, posesiones demoníacas, las personas le están abriendo la puerta a Satanás para que entre a sus hogares, para que entre a sus hijos. Luego de estas actividades hay niños desorientados, desorbitados, endemoniados, poseídos, que caen al suelo, que empiezan a sacudirse, que empiezan a echar espumarajos, etcétera, producto de la posesión demoníaca. Y algunos se preguntan, ¿y cómo sucedió? Pues esa es la clave. Muchos de ellos hacen que sus hijos participen en actividades como estas, que repito, son actividades dedicadas 100% a Satanás, que el Señor lo reprenda. Y si alguien participa de ello, le está abriendo las puertas a Satanás. Quiero mostrarte un video
que fue descargado de la plataforma de TikTok, donde una persona con cierto liderazgo cristiano influyó para que se llevara a cabo una actividad aparentemente con el fin de llegar a los jóvenes, pero las cosas se salen del orden de lo que cada cristiano debe hacer en cuanto a su comportamiento delante de la sociedad como buen testimonio. Y si el cristiano hace las cosas que hace el mundo, pues entonces, ¿dónde está la diferencia? No existe diferencia alguna. Miremos este video que dura aproximadamente 1 minuto. ¿Cómo celebramos un 31 de octubre en mi iglesia? Bueno, ya llegamos y este es el patio. Ajá, entramos a la otra parte. ¡Bravazo! Y los chicos así me dan la bienvenida. ¡Qué noche tan alucinante! Casi 600 jóvenes universitarios asistieron a este evento y 42 personas aceptaron a Jesús. ¡Increíble! La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Bueno, es una actividad que realmente es confusa para las personas que no tienen discernimiento y es triste para los que conocemos al Señor de ver cómo las iglesias van cayendo en este tipo de actividades que no glorifican al Señor Jesucristo. Es imposible que la luz se mezcle con las tinieblas y que querramos tomar una fiesta que es completamente satánica para querer hablar de la luz. Dicen que aceptaron aproximadamente 42, 46 personas. ¿Aceptaron qué? Si nunca hubo un testimonio de que la luz no debe mezclarse con las tinieblas, sino más bien deben reprender esas cosas. Si hacemos las cosas del mundo para ganar a los del mundo, no estamos haciendo nada, estamos corriendo igual que el mundo, y eso es desagradable ante los ojos del Señor. Si queremos ganar almas para Cristo, vamos a hacerlo mediante la predicación, la evangelización, sin tomar estas fiestas paganas, queriendo cristianizarlas para ganar almas. Eso no es correcto, eso no es lícito, eso no está bien ante los ojos del Señor. Esto más demuestra ignorancia, lo que demuestra es contaminación del pueblo del Señor, que debería ser un pueblo limpio, santo y sin mancha y sin arruga, esperando el levantamiento de la iglesia. Pero puedes darte cuenta como no solo en este video, sino como muchas iglesias en Estados Unidos y en algunos otros países ya están celebrando este tipo de fiestas. Incluso un mal llamado cantante cristiano hizo una declaración en cierta ocasión haciendo la invitación a que los hijos de los cristianos deberían de celebrar Halloween y los padres deberían de permitirle a sus hijos participar de esas fiestas. Muchos que están infiltrados en el evangelio van a hacer este tipo de cosas para confundir, para mermar al pueblo de Dios. Pero los verdaderos cristianos sabemos que el 31 de octubre es un día en el que debemos dar lucha, un día o una noche en la que debemos clamar y orar a Dios para que Él guarde nuestras vidas, guarde nuestra vida espiritual, nos guarde y nos ayude a vivir en santidad como pueblo del Señor. El verdadero cristiano está en una guerra continua y obviamente estas fechas son importantes para que nos unamos como pueblo del Señor a orar y a reprender todo ataque del enemigo, toda obra satánica, toda brujería, todo intento del satanismo de querernos destruir como pastores, siervos de Dios, congregaciones, familias. Debemos unirnos en oración. Algunos lo harán ayunando, otros lo harán vigilando, pero es importante que no dejemos pasar estos días sin haber presentado también una batalla. Un verdadero cristiano no cruzará sus brazos, sino que se parará en la brecha y se parará en la línea de batalla para defender lo que Dios ha puesto en sus manos y reprender las obras del mal en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Pasando a lo siguiente,
hablemos acerca del Día de los Muertos o el Día de los Santos Difuntos, como le llama la tradición. Antes de hablar sobre estas cosas, quiero decirte algo importante. Entiendo y comprendo que muchos de nosotros hemos tenido la pérdida de algún ser querido. Sabemos que no es algo tan fácil, sabemos que es algo que puede en algún modo producir dolor en el corazón por tal pérdida. Sin embargo, a pesar de tener alguna pérdida, debemos nosotros comprender y entender que no podemos caer en alguna costumbre o en alguna mala práctica movidos por nuestro corazón herido. Porque esta ha sido la puerta para que muchos caigan en prácticas que son desagradables a Dios. Una de las prácticas que el mundo realiza, y si el mundo lo hace, pues el mundo está perdido. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Sin embargo, la iglesia de Jesucristo no. La iglesia de Jesucristo es la luz del mundo y es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la práctica que quiero mencionar es la siguiente: el visitar los cementerios el 1 de noviembre. Es una práctica comercial donde la gente se dedica a vender flores a altos precios, donde se venden comida, donde mucha gente llega a visitar los cementerios con el propósito de ir a visitar a sus muertos. La palabra de Dios nos enseña a nosotros lo siguiente. En Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más pago, porque su memoria es puesta en el olvido. Los que vivimos sabemos que habremos de morir. Los que vivimos sabemos que habremos de morir, pero los muertos nada saben, ya no tienen más memoria, ya no tienen más conciencia de nada. Así que cuando una persona visita a un cementerio, visita, según él, a su ser querido, quiero decirte lo siguiente: en esa tumba ya no hay nadie. Ahí lo único que hay, dependiendo los días que tenga de fallecido, es polvo. Porque el hombre, cuando fallece, el hombre vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, es lo que dice la Escritura. Es decir, que cuando una persona muere, su alma se va al lugar que él escogió estando en vida. Si fue una persona cristiana, se esforzó por buscar a Dios, estará gozándose en la presencia de Dios. Y si fue una persona que no quiso buscar a Dios, lastimosamente su alma se perdió. Pero en aquella tumba, en aquel lugar donde yace o donde fue enterrado, en aquel nicho no hay absolutamente nadie. Así que no hay a quien ir a buscar el Día de los Muertos. Como si fuese poco el visitarlos, algunos también han caído en el hábito y la costumbre de llevarle comida, de llevarle su bebida favorita. Incluso en algunos cementerios se pueden encontrar botellas de licor, cervezas. ¿Por qué? Porque la persona le lleva al difunto para que se lo tome y se lo beba. Eso es algo ilógico, disculpa que lo diga de esta manera, pero el enemigo ha aprovechado nuestra ignorancia para hacernos caer en ese tipo de cosas. Ahí nadie de los muertos va a salir a comerse los alimentos ni a tomarse las bebidas que le hayan llevado. Algunos vivos y bien vivos se comerán esos sagrados alimentos o esos alimentos que fueron preparados por alguien, y alguien degustará de esas bebidas que tú le llevaste al fallecido. Pero, repito, ninguno de los muertos sabrá sobre esas cosas. Es más, los muertos que están allá, los que están en Cristo y los que están en el infierno, ellos no saben qué está sucediendo precisamente ahora. Has escuchado que algunos dicen: mi mamá me cuida desde el cielo, otros dicen: mi abuelita me cuida, mi abuelito me protege. Esa es una herejía, esa es una mentira. El único que puede cuidarnos y guardarnos es Dios. La Biblia dice en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que nadie en esta tierra podrá cuidarte más que Dios si le has entregado tu vida y le sirves. Otra de las prácticas que encontramos son personas escribiéndole cartas, escribiendo publicaciones en Facebook. Cumple alguien un año de fallecido
y le escriben en Facebook como si la persona fuese a leerlo y dicen: cómo te extraño desde que te fuiste, me haces mucha falta, no he podido salir adelante, no lo he superado, quisiera regresar el tiempo, quisiera que volvieran estas cosas. Incluso te has dado cuenta que hasta algunas canciones mal llamadas cristianas suenan en radios seculares porque tocan esos sentimientos de personas que han perdido un ser querido, como si pudieran conversar con los muertos. Pero recuerda lo que el Señor nos enseñó allá en su palabra, en aquel relato del rico y Lázaro, cuando el rico quería presentarse delante de sus hermanos y advertirles para que no fueran al mismo lugar, el Señor le dijo que había un gran abismo, que nadie podía pasar ni del infierno hacia donde estaba Lázaro, ni Lázaro podía ir donde estaba el rico, ni ellos podían ir donde estaban los vivos, ni los vivos podían ir donde estaban ellos. Es decir, nadie puede estarse saliendo. Eso que dicen que los espíritus de los muertos salen es mentira. Las personas que murieron en Cristo están en la presencia de Dios, y las que murieron sin Cristo estarán lastimosamente condenados en el infierno. Nadie, ningún espíritu puede andar suelto ahí. La persona muere y dice la Escritura que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, no hay almas deambulando, no hay espíritus chocarreros como les llaman en otros países, no hay espíritus por ahí atados, arrastrando cadenas. Los que pueden andar por ahí son demonios, que el Señor los reprenda, pero no es ni el alma ni el espíritu de ningún ser vivo que haya estado en esta tierra. Repito, pueden ser demonios, mas no personas que hayan vivido en esta tierra. Una práctica un poco más sobresaliente y que hay que ponerle mucho cuidado, y es que aún lo enseñaban los abuelitos, lo enseñaban los padres cuando moría un familiar, y si le iba a visitar específicamente el 1 de noviembre, las personas, los niños, los hijos, llegaban a la tumba y tocaban la tumba y empezaban a hablarle al muerto, al fallecido, a los restos que se encuentran en aquel nicho, en aquella tumba. Empiezan a hablarle, a contarle, a decirle cosas. ¿Qué dice la Biblia acerca de ese tipo de prácticas? La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 y 11, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Estás escuchando? Ni quien consulte a los muertos. Hay gente que va y le pregunta a la tumba y le dice: ¿qué hago? No sé qué hacer, estoy confundido, tengo que tomar una decisión. Nadie podrá darte un consejo, nadie, porque allí absolutamente no hay nadie. A veces cometemos el error, o algunas personas cometen el error, de tenerle un pánico a los cementerios. Y los cementerios están vacíos, ahí no hay nadie. Ahí el único que está es el guardia, el celador, el que cuida tal lugar. Pero la gente piensa que los espíritus salen, y eso no es bíblico, eso no es cierto. Y hablar con ellos no es una práctica de cristianos. Si hemos perdido un ser querido y fue una persona fiel que buscó a Dios y sirvió al Señor, es una persona que se está gozando en el Señor. Es una persona que está en la presencia de Dios. Y si no, repito, es una persona que está siendo condenada ya a la víspera de ir al lago de fuego. Quiero, para ir concluyendo, dejarte claro esto. Ni el 31 de octubre ni el 1 de noviembre son días en los que nosotros tengamos algo para celebrar. Nosotros celebramos la vida, celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y con eso tenemos más que suficiente. Nosotros no podemos participar de este tipo de actividades, ya que nosotros le pertenecemos a un Dios vivo. El mundo se sorprenderá, como lo dice la Escritura, allá, 1 de Pedro, capítulo 4, verso 4, que nosotros no corramos con ellos en sus desenfrenos. Les parecerá cosa extraña que nosotros no vayamos con ellos, y por eso es de que nosotros debemos cuidar incluso lo que vamos a comer en estos días. Posiblemente alguien diga: la comida no condena, la comida no me hace daño,
pero como cristianos no es conveniente que lo que el mundo está celebrando, que el mundo quiere preparar fiambre y hacer una comida que represente la carne de los muertos, comida semicruda, y preparar ese tipo de comidas que es en homenaje a los muertos y que los cristianos también estemos participando de ello. Es mejor negarnos a ese tipo de cosas y no correr en el mismo desenfreno que ellos corren. Acá en Guatemala habrán platillos que se preparan específicamente ese día, de los que los cristianos nos vamos a abstener por amor a Dios y por nuestra salvación. En otros países como México, Estados Unidos, podrán ser otro tipo de comidas, pero la conducta del cristiano debe ser la misma. La conducta de alguien que no corre en el mismo desenfreno que los demás. Quiero concluir en esta ocasión agradeciendo a todos ustedes el tiempo, la oportunidad que me han concedido de poder llegar hasta sus hogares. Espero que lo que hemos dicho en esta ocasión sea de mucha bendición para todos ustedes e invitarles a que este 31 de octubre puedan realizar una vigilia, puedan organizarse con sus pastores, con sus hermanos en Cristo Jesús y orar para reprender las obras del infierno. Que no caigamos en la corriente del mundo, sino que seamos cristianos de verdad, hijos de Dios de verdad, que están listos, preparados para ir al cielo. Que Dios los bendiga y será hasta una próxima ocasión.